Hola, ¿qué tal? Soy Elvira Bonatelli. Esto es un episodio más de Frecuencia Peristáltica, el podcast de Aspagan. En cada episodio convocamos a especialistas de Latinoamérica para dialogar sobre asuntos de interés para la gastroenterología pediátrica y difundir información sustentada en la evidencia que contribuya a la práctica clínica. En esta oportunidad abordaremos Saccharomyces boulardii. ¿Cuáles son las características que lo distinguen de otros probióticos? ¿De qué manera interactúan con la microbiota intestinal? ¿En qué escenarios clínicos se dispone de mayor evidencia para su utilización? ¿Y qué aspectos deben considerarse al integrarlo en la práctica pediátrica? Para profundizar en este tema, contaremos con la participación de la doctora Mónica Contreras, presidenta del Aspagan, la doctora Silvia Cruchet, directora de área de nutrición del Aspagan, y el doctor Aldo Maruy, gastroenterólogo pediatra del Perú. Hola a todos quienes están aquí escuchándonos. Hoy vamos a hablar de probióticos en pediatría y cuando hablamos de probióticos en pediatría, inmediatamente aparecen algunas preguntas. ¿Todos los probióticos son iguales? ¿Podemos extrapolar la evidencia de una cepa a otra? ¿En qué situaciones clínicas realmente tiene un beneficio demostrado? Y sobre todo, ¿qué lugar ocupan hoy en nuestra práctica cotidiana, en la gastroenterología pediátrica? Y en este contexto aparece un microorganismo particularmente interesante, el Saccharomyces boulardii, que es una levadura probiótica que lleva décadas siendo estudiada y que tiene características diferentes a las de probióticos bacterianos que habitualmente conocemos. Pero, entonces, ¿qué sabemos realmente sobre su eficacia en pediatría? Y estas son varias preguntas que quiero hacer a quienes hoy están acompañándonos. ¿Tiene un papel interesante y demostrado en la diarrea aguda? ¿Puede prevenir la diarrea asociada a antibióticos? ¿Tiene utilidad en otras enfermedades gastrointestinales además de estas? ¿Qué sabemos de seguridad? Bueno, y entonces en este episodio vamos a recorrer toda esta evidencia disponible sobre Saccharomyces boulardii en niños, intentando separar lo que está sustentado por estudios clínicos de aquello que todavía pertenece al terreno de la hipótesis. Y entonces aquí estamos. No sé quién quiere comenzar contándonos algunas de estas preguntas que nos hemos hecho y específicamente qué es el Saccharomyces boulardii. El Saccharomyces boulardii es una levadura, ¿ya? Uh-huh. Es una levadura que justamente por ser una levadura, un hongo, ¿verdad?, es totalmente distinta a los probióticos bacterianos. Las bacterias son muy pequeñitas, ¿verdad? Tenemos los lactobacilos, las bifidobacterias. En cambio, Saccharomyces boulardii es una gran levadura que cuando tú la pones al lado de una bacteria, o sea, un bifidobacterium o un lactobacilo, es gigante y es redonda, es grande y que tiene justamente la diferencia de una bacteria es que tiene la capacidad de unir en su superficie, porque en su superficie tiene unos pequeños hidratos de carbono que tienen la capacidad de pegar a su superficie algunas bacterias, ¿ya? Entonces, cuando nosotros lo consumimos, llega al intestino. Bueno, una de las características de los probióticos es justamente que tienen que atravesar el tracto gastrointestinal indemne. Tanto lactobacilos como bifidobacterias que se consideran probióticos tienen que hacerlo lo mismo esta levadura. Entonces, esta levadura atraviesa el tracto gastrointestinal indemne y después elimina las deposiciones. Y en su camino, una de las cosas que hace por tener en la superficie estos hidratos de carbono es que es capaz de adherir a sus paredes bacterias patógenas. Entonces, lo consumimos, las bacterias patógenas se unen y esta levadura grandecita se llena de bacterias patógenas y es arrastrada
por el tracto gastrointestinal, eliminadas las deposiciones con todas estas bacterias patógenas. Entonces, una de las características es que es capaz de inhibir el crecimiento de bacterias que pueden provocar una diarrea aguda, por ejemplo, ¿ya? Un Sí. crecimiento bacteriano inadecuado. Entonces, de ahí que tiene características muy específicas para acortar los tiempos de diarrea, ¿verdad? Disminuir la intensidad de la diarrea por patógeno o por virus. Entonces, es una de las características importantes que tiene que lo diferencia de los probióticos bacterianos. Los probióticos no constituyen un grupo homogéneo y tampoco todas son bacterias. Algunos, como Saccharomyces boulardii, son levaduras. Sus efectos dependen de las características particulares de cada microorganismo y de la evidencia disponible para cada contexto clínico. Por ello, al revisar la información sobre el probiótico, es indispensable verificar que los estudios correspondan a la misma especie y cepa, ya que los resultados obtenidos con una cepa específica no pueden extrapolarse automáticamente a otras. En el caso de Saccharomyces boulardii, esto implica analizar tanto su interacción con la microbiota intestinal como las situaciones clínicas concretas en las que ha sido estudiado y el respaldo existente para su utilización en pediatría. A continuación pasaremos del análisis de la microbiota a la revisión de la evidencia clínica. Bien, yo creo que nos has introducido, Silvia, en este interesantísimo y apasionante tema, ¿no? Ya nos dijiste qué es el Saccharomyces boulardii, cuáles son las características microbiológicas y que la diferencia de otros probióticos bacterianos, ¿no? Y cómo un poco funciona la interacción, la barrera intestinal, la interacción con patógenos, la microbiota, la respuesta inmune. Y yo por ahí le preguntaría a Aldo qué dice la evidencia en pediatría, ¿no? Especialmente porque estabas hablando casualmente de la diarrea aguda infecciosa y también sabemos que tiene su relación con la diarrea asociada a antibióticos. Aldo, ¿qué nos podés decir sobre esto? Bueno, en relación a la evidencia que hay sobre el uso del Saccharomyces boulardii en trastornos digestivos, la más fuerte evidencia es en relación a la prevención de la diarrea asociada a antibióticos. Y en segundo lugar, lo que es lo que mencionó Silvia en relación al uso en la diarrea aguda, ¿no? Cuando hablamos de diarrea asociada a antibióticos, sabemos que es una de las complicaciones más frecuentes del uso de antibióticos. El antibiótico, creo que todos lo sabemos, que más diarrea produce es la amoxicilina con ácido clavulánico. Los niños pequeños son los más afectados y lo que demuestra el Saccharomyces boulardii es que cuando se da simultáneamente con el antibiótico al mismo tiempo, evita que haya estos cambios de la microbiota, la disbiosis producida por los antibióticos. Es bien importante recordar que los nuevos conceptos de diarrea asociada a antibióticos no implican necesariamente una diarrea, ¿verdad? Como deposiciones líquidas, abundantes y frecuentes. O sea, uno sabe que en un porcentaje de alrededor del 30% o 40% de los pacientes que toman un antibiótico, como decía Aldo, va a tener tales cambios de microbiota que provocan diarrea. Pero, ojo, cada vez que nosotros consumimos un antibiótico, ¿cierto? Vamos a tener algún grado de disbiosis. Y eso se manifiesta no solo con diarrea, sino que distensión, meteorismo, malestar, un poco flatulencia, un poco acidez, ¿verdad? Y en todos estos casos, lo que dice Aldo es correcto. O sea, va a disminuir todos estos síntomas. Sí, luego hablaremos cómo lo indicamos, ¿no es cierto? Porque eso es muy importante. Pero, a ver, ya sabemos entonces dónde hay evidencia. Y ahora pregunto, ¿dónde no tenemos suficiente evidencia? Porque es importante dejar claro y evitar ese mensaje de que un probiótico sirve para todo. Entonces, ¿dónde no tenemos evidencia? Hoy por hoy, con Saccharomyces boulardii.
tal como tú dices, aquí es muy importante aclarar que cada probiótico tiene una función distinta de Ujú, acuerdo a sus características, de acuerdo a cómo actúa y de acuerdo a su cepa, ¿ya? ujú. Cuando nosotros hablamos de cepa, estamos hablando de una familia, ¿verdad? De un género, por ejemplo, voy a irme a los bacterianos un poco porque es más Sí, claro. claro. Por ejemplo, un bifidobacterio. Hay 120 bifidobacterios distintos. Entonces, cuando yo indico un bifidobacterio, no digo nada. Cuando ya le pongo un apellido, ¿ya? Como por ejemplo, infantis o cualquier otro apellido de los diferentes bifidobacterios, me estoy achicando a un grupito mucho más pequeño. Pero cada uno de esos tiene letras y nombres que lo van a identificar, ¿cierto? Como único y como yo siempre digo en mis charlas, este es un carnet de identidad. Tiene letras, tiene unos números que son únicos para cada cepa bacteriana o para el Saccharomyces boulardii. También lo tiene, Ujú, porque hay otros Saccharomyces, ¿verdad? Pero claro. el que nosotros usamos tiene letras y números que son específicos. Entonces, cuando nos vamos a los estudios y encontramos que en diarrea aguda, en diarrea asociada a antibiótico, hay efectos, que hay efectos cuando en los síntomas asociados al uso de antibiótico, por ejemplo, en erradicación del Helicobacter pylori, pero no tenemos una evidencia, por ejemplo, en el cólico lactante, Ujú, donde hay otros probióticos que sí tienen evidencia. No bien, tenemos evidencia en dolor abdominal recurrente, donde sí hay otros probióticos que lo tienen, o en enfermedades respiratorias, donde hay otros probióticos. Entonces, tenemos que ir acotando cada uno de estos beneficios a ciertas patologías como coayudantes, ninguno es tratamiento, ¿verdad? Son coayudantes, ujú. son suplementos nutricionales en general. No sé si estoy, por Bien, ejemplo, bien, me parece. en la vía oral, donde tenemos otros probióticos que actúan disminuyendo las diferentes crecimientos bacterianos, ¿verdad? Cuando tenemos infección. Ahí no tenemos evidencia con Saccharomyces, por lo tanto tenemos que ir ubicándolo donde está la evidencia. No sé si se me escapa alguno, Aldo. Colon irritable Colon irritable, o sí. enfermedad inflamatoria intestinal, hay algunos estudios, pero todavía no hay evidencia No sólida. hay gran Pero evidencia. por el contrario, sí se nos ha pasado mencionar que en Saccharomyces hay evidencia para lo que mencionaste del Helicobacter pylori y para diarrea del viajero, ¿no? O sea, hay Sí, cierta mucha evidencia en evidencia el en diarrea del relación viajero. al uso del Saccharomyces en esas alteraciones del tracto digestivo. Y también hay evidencia en pacientes con SIDA. Ah, sí. Hay muy Ah, buena evidencia donde muchos probióticos no han funcionado, sin embargo, hay una corte importante de pacientes con SIDA que tenían diarrea crónica que en una semana desapareció la diarrea crónica. ajá. Bueno, muy interesante lo que lo que están comentando, ¿no es cierto? Y ya tenemos un poco claro dónde hay mucha evidencia, dónde no está indicado y por qué no hablamos un poquito de seguridad. ¿Sabemos todo sobre su seguridad? Una de las características de todos los probióticos es que no debe tener propiedades patogénicas, ¿no? Eso lo Ujú, sabemos, es una condición para que pueda un microorganismo ser considerado un probiótico. Sin embargo, hay circunstancias clínicas en donde sí pudieran producir algún daño, sobre todo en pacientes en general inmunosuprimidos, malnutridos, pero en el caso del Saccharomyces boulardii se considera que un factor de riesgo importante es el uso de catéteres venosos centrales, ¿no? Porque si hay bien, reportes sobre contaminación a través del catéter del Saccharomyces, pero básicamente porque es una contaminación al momento de preparar el producto, ¿no? Porque se prepara delante del paciente y al abrirse pueden haber pasado y por eso la precaución o lo que de alguna manera se sugiere es que se prepare fuera para evitar esa complicación, ¿no? Entonces están descritos casos de septicemia por Saccharomyces en pacientes con catéter venoso central y para cualquier probiótico hay que tener en cuenta el estado inmunológico, aunque como dijo Silvia, en estudios
con HIV sí hay evidencia de mejorar la diarrea crónica con el Saccharomyces boulardii, ¿no? En esos casos, obviamente es riesgo-beneficio, ¿correcto? Y bueno, han habido estos resultados. Claro, y lo que tú dices es muy importante, ¿verdad? Que no deben ser manipulados donde está el catéter del paciente, tienen que ser manipulados fuera de la sala donde está el paciente, si es que lo quieres usar, y después entregarlo directamente ya preparado. Es muy importante que Saccharomyces es uno de los probióticos denominados GRAS, saludables para el ser humano por la FDA, por la EFSA, ¿verdad? Europea y por diferentes entidades que son los que van certificando que sean saludables y que se pueden usar a cualquier edad. Yo creo que, bueno, nos están escuchando no solo gastroenterólogos, médicos nutricionistas, nutriólogos, pediatras, médicos generales, digamos el público en general, pediatras y de primer también nivel de atención. Entonces uno tiene que dejar muy, muy en claro, porque hoy en día está todo lo que es probióticos, simbióticos, posbióticos, todo está a la orden del día. Entonces me pareció muy claro cuál es el uso, en qué situación, dónde hay evidencia. Entonces, me parece que estaría muy bueno que ustedes nos digan cómo usarlo ante un paciente en particular que comienza teniendo una gastroenteritis aguda. Por ejemplo, ¿cómo es en la práctica diaria, Aldo, Silvia, el uso de Saccharomyces boulardii en este caso? O una diarrea del viajero, por ejemplo. Bueno, en el caso de una diarrea aguda, de una gastroenteritis, uno parte usando un sobre de 250 miligramos si es niño, ¿verdad? O una cápsula de 250 miligramos cada 12 horas por 5 días. Y basta con eso, debiera bastar con eso, ¿cierto? Debería empezar lo más pronto posible, ¿no? Claro. O sea, lo más rápido posible, a los primeros síntomas empezar, porque después si pasan los días el efecto ya no es tan notable, ¿no? No nos olvidemos que el pilar de del tratamiento de una gastroenteritis es la rehidratación oral, la alimentación precoz. ¿Y ustedes cómo les dicen a los padres, a los cuidadores, cómo deben proporcionarlo al niño? ¿En qué momento del día? Digamos, en ayunas. ¿Esto lo dejamos nosotros explicitado en nuestra consulta o no? Bueno, en este caso no es necesario, basta con decir cada 12 horas en la noche, en la mañana, que no sea un líquido muy caliente, a pesar de que es resistente, ¿verdad? Pero incluso como es un liofilizado, yo muchas veces cuando los niños son más pequeños y no les gusta el sabor o no se van a tomar el agua o el jugo con el disuelto, ¿verdad? Con lo que está ahí, yo les digo 2 cucharaditas de yogur mezclado con el Saccharomyces, que se lo tome todo en una poca cantidad para asegurarnos que lo está tomando y después le sigues dando el yogur o el jugo o el agua. No sé si, y también con lactantes, lo que he hecho es decirle que lo pongan con un poquito de leche en una jeringa, que pongan el polvo, que pongan otro poco de leche, que la muevan un poco, que hagan como un pequeño jarabe y se lo den al lactante. Bien, esto con respecto a la diarrea aguda, en cuanto a estos 5 días, iniciarlo lo más tempranamente posible. Me quedó ahí rondando en la cabeza con respecto a la infección por Helicobacter pylori, Aldo. ¿Cómo es? ¿Qué tiempo también de tratamiento podemos utilizar? Claro, como sabemos, la terapia del Helicobacter pylori generalmente son 2 antibióticos y un inhibidor de bomba de protón por 14 días, ¿sí? Estos antibióticos en la mayoría de las personas producen síntomas, reacciones adversas que hacen que la adherencia al tratamiento no sea ideal. Muchos suspenden el tratamiento por presentar síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, etc. Y si bien hay evidencia de que agregando el Saccharomyces boulardii a esta terapia triple aumenta la tasa de erradicación, no siempre es significativa. Sin embargo, para lo que son los eventos adversos,
asociados a la terapia, sí hay evidencia significativa, por lo cual podría ser beneficioso agregar a la terapia triple el Saccharomyces boulardii. En este caso, la evidencia está con el Saccharomyces boulardii CNCMI 745 Pero sí. para disminuir los eventos adversos y que el paciente pueda completar el tratamiento. Por ejemplo, si tú vas a dar un tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori, que son 2 semanas, 2 antibióticos, una serie de cosas, uno podría empezar a usarlo un poquito antes, ¿no? Un par de días antes. Decirle al paciente, empieza inmediatamente y en 2 días más empieza el tratamiento de erradicación, 3 días más. Podría ser una alternativa interesante, sí. Recuerden suscribirse a Frecuencia Peristáltica en YouTube, Spotify y en tu plataforma de audio preferida para acompañarnos en un nuevo episodio cada 15 días. También te invitamos a seguir a Las Pagan en Facebook, Instagram y LinkedIn, donde podrás conocer los próximos episodios, actividades y contenidos científicos elaborados por especialistas en gastroenterología pediátrica de toda Latinoamérica. A continuación, profundizaremos en los mecanismos de acción, aspectos prácticos que deben considerarse para la utilización de Saccharomyces boulardii y los interrogantes que aún permanecen abiertos de cara a los próximos años. Bueno, creo que estamos recorriendo en profundidad todo lo relacionado con el Saccharomyces boulardii. Quisiera preguntar si ustedes tienen alguna otra indicación en la práctica diaria más allá de lo que estamos nosotros ahora conversando. Hay evidencia todavía preliminar sobre el uso del Saccharomyces boulardii en pacientes que tienen fototerapia. Hay un par de estudios, ¿no? También hay preguntaba. ¿Sí? Claro, te preguntaba por esto, ¿no? Porque esto seguramente hay muchas líneas de investigación y quizás esto que nos podés contar, ¿no? Que podría también ser de utilidad y quizás en algunas situaciones quienes están muy adentrados en el tema lo pueden estar usando en otras situaciones, ¿no? Como por ejemplo lo que estabas comentando, Aldo, de la fototerapia. Sí, o sea, en hiperbilirrubinemia, como digo, hay un par de artículos en donde se ha probado y dicen que funciona, pero todavía no podemos hablar de evidencia, obviamente. Y un estudio que recuerdo, o un par en relación a enfermedad inflamatoria intestinal que evitaba las recaídas, pero no ha habido más investigación en ese campo. No sé si Silvia tiene No hay mayor estudio o que estén publicados al menos, porque tú sabes que se hacen muchos estudios y algunos no funcionan, no andan y no se publican, por lo tanto, ¿cierto? Claro. Pero la verdad es que donde más está indicado claramente, y lo tienen todas las guías, ¿cierto? Es en los distintos tipos de diarrea, en la erradicación del Helicobacter pylori, y la verdad es que ahora uno podría, porque los mecanismos de acción de Saccharomyces boulardii son varios, ¿ya? Y es uno de los probióticos más estudiados en sus mecanismos de acción desde hace muchos años, muchos años. De hecho, las publicaciones que hay en mecanismos de acción son las primeras con Saccharomyces boulardii. Y son bien interesantes porque, por ejemplo, se ha visto que es capaz de mejorar el trofismo de la mucosa intestinal cuando está dañada por diferentes causas, ¿ya? Entonces, se sabe que mejora la actividad enzimática residual, por ejemplo, que es el mecanismo de acción. Uno de los mecanismos de acción, por ejemplo, cuando tenemos un daño en la mucosa por un virus, por un rotavirus, se sabe que Saccharomyces estimula el crecimiento, estimula como las enzimas residuales, porque como el daño intestinal no es parejo, ¿verdad? Hay zonas donde todavía hay enzimas y cuando tú agregas el Saccharomyces boulardii, estas mejoran su actividad. Lactasa, sacarasa, isomaltasa, todas, está demostrado.
Por otro lado, en estas uniones estrechas que tenemos en el intestino, que se rompen por cualquier tipo de daño en la mucosa intestinal, se pierden las uniones estrechas. Y se ha visto que Saccharomyces boulardii se ha visto por mediciones eléctricas y por microscopía de inmunofluorescencia, que cuando tú agregas el Saccharomyces, estas uniones estrechas rápidamente se vuelven a unir y se ponen firmes. Y se ha demostrado, como te digo, también por la vía de electricidad. Entonces, con todos estos mecanismos, uno puede llegar a usar el probiótico de manera empírica en ciertas situaciones, por ejemplo, donde tú sabes que está dañada la mucosa intestinal. Entonces, claro, no hay estudios, pero yo que conozco el mecanismo, sé que si entrego este probiótico, a lo mejor va a responder mejor el intestino. ¿Me entiendes? Ajá. Claro, muy claro, muy claro. Bueno, muy interesante, es una levadura que tiene muchas funciones. Bueno, muy interesante realmente esta conversación con Silvia y con Aldo. Creo que abordamos todo el espectro de Saccharomyces boulardii, pero estamos por terminar nuestro podcast y yo los invito a ustedes dos a darnos tips como para llevarnos a casa o una conclusión con respecto a esto, ¿no? No sé quién, Aldo, Silvia, ¿qué nos dirían como para que quede grabado para la comunidad médica? Diría que el Saccharomyces boulardii es un tremendo probiótico con muchas potencialidades y que lo usemos sin cuidado porque realmente es muy seguro en niños, en adolescentes, en niños pequeños de todas las edades, en adultos, ¿por qué no? Principalmente en diarrea y en diarrea asociada a los antibióticos. Como es una levadura, tiene propiedades diferentes a las de otras bacterias. Como hemos mencionado, uno de sus usos principales o donde más evidencia hay es en la prevención de la diarrea asociada a antibióticos, y en ese aspecto tiene cierta ventaja sobre las bacterias. ¿Por qué? Porque estamos mencionando que debemos darlo simultáneamente con el antibiótico. Y si es que el probiótico es sensible al antibiótico, tendrían que dárselo a diferentes horas. Como el Saccharomyces es una levadura, se puede dar simultáneamente, evitando el problema de que haya confusión en los padres y que tengan más trabajo, ¿no? Y quisiera invitarlos, si tienen interés en el tema de los probióticos, a revisar esta guía ibero-latinoamericana de práctica clínica que desarrolló el grupo El Aspigan de microbiota, probióticos y prebióticos, que ha sido publicada el año pasado en el Boletín Médico del Hospital Infantil de México. Bueno, muchísimas gracias. Muy completa. Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Frecuencia Peristáltica y esperamos que esta conversación te haya resultado útil para la práctica clínica y te permita comprender mejor el empleo de Saccharomyces boulardii en pediatría. Te invitamos a descubrir los demás episodios del podcast y a reencontrarnos cada 15 días, los jueves, con una nueva entrega. Suscríbete a tu plataforma preferida y sigue las redes sociales de Laspagan para conocer nuestros próximos contenidos. Yo soy Elvira Bonatelli. Esto es Frecuencia Peristáltica. Hasta pronto.